aprovechamos estos minutos para recordarles que día a día venimos trabajando por ofrecer mejores y mayores posibilidades de programas misionales. Todos ellos han sido pensados con el único propósito de lograr la recuperación integral de los usuarios de salud mental y esquizofrenia. Por eso es muy importante que sus familiares se vinculen a alguno de los programas, ojalá en todos. Lamentablemente, participan más las familias, aunque es muy importante también la participación de las familias. Pero recuerden que estamos buscando la recuperación integral de nuestros usuarios. Las familias, lógicamente, juegan un papel destacado en esta recuperación. Nosotros como ASANAFE somos un apoyo importante, pero el eje fundamental de dicha recuperación recae en el apoyo familiar. Entonces es muy importante, familias, que hagamos todo lo posible por lograr que nuestros usuarios, que nuestros hijos, familiares, participen de estos programas. Hoy, 10 años después de haber iniciado estas labores, podemos ver una diferencia abismal entre los que participan de los programas que hemos diseñado para ellos y los que no lo hacen. Es una diferencia abismal. Entonces, queremos reiterar la importancia de que las familias, como motor, no solamente participen, sino que promuevan la participación de los usuarios de salud mental en estos programas, porque es que en última instancia son ellos nuestra razón de ser. Queremos recordarle que tenemos salud y bienestar a través del yoga los lunes y los jueves a las 11 de la mañana. Tenemos los conversaderos para familias los lunes a las 4 de la tarde. Tenemos los talleres artesanal los miércoles y los jueves. Los miércoles en Envigado, los jueves en Medellín. Los viernes tenemos club de lectura. Perdón, sí, los viernes tenemos club de lectura. Y tenemos también los trabajos del colectivo artístico. Los sábados hemos iniciado clases de guitarra a las 11:30 y a las 2 de la tarde. Los miércoles también tenemos los talleres en habilidades sociales y metacognición, donde se les entrega importantes herramientas a los usuarios para el logro de su recuperación. Tenemos también actividades mensuales, que es el último viernes de cada mes, que tenemos nuestro encuentro habitual. Este es nuestro primer encuentro de este año. Pero lo venimos haciendo desde que nos constituimos el último viernes de cada mes, o sea que ya está institucionalizado, pero es el encuentro de familias. Tenemos el conversadero de usuarios, el primer martes de cada mes. Y también tenemos el curso de psicoeducación, que es el tercer miércoles de cada mes, donde se profundiza sobre cómo manejar los temas de la esquizofrenia y las condiciones mentales. Están todos invitados. Recuerden que esta programación ha sido diseñada para ustedes y que el propósito es la recuperación integral de nuestros usuarios. No sé, son las 2:06, no sé si damos inicio. En este momento tenemos 22 conectados. Yo pienso que podemos dar inicio en este momento para aprovechar al máximo el tiempo. Lógicamente las personas que vayan llegando son bienvenidas y bienvenidos. Les recordamos que durante la transmisión de la conferencia debemos mantener tanto cámaras como micrófonos apagados para que haya mejor sonido. Entonces, la compañera Aurora Gallo tiene la palabra. Perdona, Aurora, un momentico, y para que todos sepamos que esta charla está siendo grabada, y entonces para que ustedes, el que no esté interesado, pues puede apagar su cámara si no quiere aparecer, pero es para que sepan que queda grabada. Listo, bueno, que estén bien. Ok, buenas tardes para todos y todas. Qué bueno volverlos a ver.
qué bueno comenzar este año pues con una muy buena conferencia. Para este año hemos preparado diferentes temas que sé que es del gusto de todos nosotros. Y para hoy vamos a empezar, esta es la primera conferencia del año y vamos a empezar una conferencia muy rica, que es la importancia del buen dormir. Esto es una conferencia que es para todos nosotros. El buen dormir, yo creo que es de las cosas que a muchos nos afecta por X, por Y razones, y que en esta pandemia pues sí que hemos visto como el dormir, ¿cierto?, se nos ha ido afectando. Y aparte de eso, también en nuestras casas hay personas que tienen la condición de esquizofrenia y que el sueño es una de los puntos importantes que ustedes manifiestan, ¿cierto? Y que ellos y ellas también manifiestan, ¿cierto? Como el dormir. Entonces, quiero darle la bienvenida a la doctora Aida Margarita Rodríguez Polo. Ella es médico de la Universidad del Norte, es de Curramba la Bella, es de Barranquilla. En este momento ella se encuentra en el segundo año de residencia en la Universidad de Antioquia. Es una joven y muy buena médica y pues ella nos va a compartir esta charla. Le pueden hacer todas las preguntas que quieran, y aparte de eso pues también pues me alegra mucho el compromiso de Aida, porque Aida está en este momento en Cartagena en un congreso, pero se conecta pues para podernos dar esta charla. Entonces, Aida, muchas gracias por esa apertura y bienvenida al grupo de ASANAF. Como tú ya sabes, hemos contado que ASANAF es la Asociación de Pacientes, muy famosa ahí en el departamento de psiquiatría, todos la conocen, y pues qué bueno, Aida, que vayas conociendo también lo que hay y lo que dijo María al comienzo, que son como las actividades que se realizan en el colectivo, y tú como futura médica psiquiatra sabemos que nos puedes ayudar muchísimo a remitir familias y saber que podemos todos trabajar en equipo. Entonces, doctora, bienvenida, y es todo suyo el escenario. Muchas gracias, Aurora. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí. Sí. Te escuchamos. Listo. Entonces, bueno, primero agradecerles por este espacio. Como dice Aurora, sí, estoy en Cartagena, traté de encontrar como el mejor espacio para poder presentarles la conferencia y tratar este tema, que es muy importante en el caso de los pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia, porque como vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, afecta un poco también la presentación clínica y como el curso de la enfermedad de los pacientes. Entonces, el buen dormir. Antes de empezar a hablar por qué es importante el buen dormir, hay que tener claro cuáles son las fases del sueño. En general, nosotros en medicina hablamos de que existen un sueño REM y un sueño no REM. El sueño REM hace referencia a el sueño como llamado de alguna forma profundo, en el cual es muy difícil despertar a la persona. Pero cuando hablamos del sueño no REM, son las fases iniciales del sueño, que está pues dividido en varias fases. La primera de estas es una fase que dura pocos minutos y corresponde al sueño más ligero que tenemos, donde ocurre como una disminución de la actividad de todo el organismo, y esto va ocurriendo de forma gradual. En este momento, cuando uno está en esa fase, ocurre, por ejemplo, una disminución de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de azúcar que el cuerpo utiliza, porque se está preparando para dormir. La persona en esta fase se puede despertar muy fácilmente y es muy fácil de ser despertada por otros. Por eso puede suceder que cuando una persona se despierta en esta fase pueda creer que había estado soñando despierto. En la segunda fase de esta primera etapa del sueño ya dura alrededor de unos 20 minutos y es un periodo de sueño un poco más profundo que el anterior. Hay una relajación progresiva de todo el cuerpo, pero las funciones corporales siguientes siguen enlenteciendo, no son del todo mínimas como ocurre en fases más profundas. Aquí todavía la persona es capaz de despertarse con mayor facilidad. Ya la fase 3 es una fase de una duración alrededor de 30 minutos y aquí empieza a iniciarse las primeras
profundidades del sueño, por decirlo de alguna manera, y lo que sería como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, disminuyen, pero se mantienen de forma regular. Es decir, que aunque no ocurre a la misma velocidad, por ejemplo, la frecuencia cardíaca cuando está despierto, en esta fase son más lentas, pero mantienen la función vital. Es difícil de despertar la persona y en esta fase ya la persona no se mueve mucho. Cuando pasamos a la fase 4, esta es la fase que le llaman como la zona de limpieza, porque ha ocurrido, y podemos notar, bueno, la primera duró unos minutos, luego 20, luego pasamos a 30, y aquí estaríamos entrando alrededor de las 2 horas de sueño, y en esta es una etapa mucho más profunda, se considera la etapa más profunda de todo el sueño, en la que hay la mayor limpieza como de todas las cosas que tenemos, la información que está en el cerebro que no vamos a necesitar. Entonces se considera que en esta fase es como donde entra el camión de la basura y se lleva todo lo que no tenemos que guardar en nuestros recuerdos. Aquí puede aparecer el sonambulismo, que es muy conocido de pronto en la población general, y también puede ocurrir la enuresis, que es lo que llamamos en los niños que mojan la cama en la noche. Aquí es muy difícil de despertar a la persona porque se está haciendo esa limpieza de la información que no es necesaria. Y en el sueño REM, pues eso empieza alrededor de 90 minutos después de que el paciente se ha quedado dormido, ya estamos hablando de más de 1 hora, y aquí empieza a generarse como una disminución cada 20 minutos de esta fase. ¿Qué ocurre? Que pueden haber como sueños más vívidos, colores, hay etapas donde quizás los sueños puedan describirse un poco mejor que otros, y aquí ocurre algo que lo conocemos en medicina como los movimientos del sueño. ¿Qué ocurre? Que hay un aumento de los movimientos de los ojos, a pesar de que el paciente está dormido, ocurre un aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, suelen ser más fluctuantes, hay una pérdida como en la postura corporal y en esta fase pues también pueden haber secreciones gástricas. Aquí es muy difícil despertar a la persona y en esta es la fase más profunda del sueño, por eso tiene un nombre distinto porque está asociado, aunque la persona está muy dormida, puede tener cambios posturales y movimientos. La importancia de conocer las fases es porque cada fase hace parte del estadio previo para poder lograr llegar a ese sueño REM, que es el que nos va a permitir hacer la reparación neuronal a largo plazo. Es importante comprender que el sueño es como un proceso activo y que si bien nosotros todos los días dormimos, muchas veces las alteraciones de estas fases son producidas por nuestras actividades de la vida diaria, como les voy a ir mostrando como en el transcurso de la presentación. ¿Cómo sabe el cerebro cuándo dormir? Es decir, ¿cómo sabe cuándo es de día y cuándo es de noche? ¿Qué ocurre? Que nosotros en el cerebro tenemos unas zonas que son las encargadas de hacer sensar esos estímulos que ingresan a través de los ojos, por ejemplo de la luz, los estímulos que ingresan consecuencia de las actividades y pues de la alimentación, de la sensación de hambre y de la sensación de saciedad. Estos estímulos entran a una zona del cerebro trazada por los coloquios el nombre, se llama el vértice supraplasmático, y este se va a encargar de poder hacer un censo de en qué momentos del día la persona tiene mayor actividad física, hay mayor ingreso de luz a través de la retina y por lo tanto pues hay una ingesta más copiosa o un poco más grande de alimentos. Todo esto ocurre obviamente en relación a un entorno ambiental y a otras áreas del cerebro que hacen todo el proceso de engranaje en el que se combinan todos los estímulos y se da una respuesta al organismo. Estas zonas nos permiten entonces poder ya sea aumentar o disminuir la actividad en el hígado, en el cerebro, en los músculos y en los riñones, para dar como conclusión la manera en que el cuerpo puede definir si es hora de dormir o si es hora de estar despierto. Hay algo muy curioso dentro de todo esto y es que nosotros quizás tengamos la tendencia a creer que si yo tengo todas las luces apagadas, no está entrando luz solar, por tanto va a pensar que es de noche y no de día. Si bien sí puede ocurrir en periodos, por ejemplo, de hospitalizaciones prolongadas, donde el paciente se puede desorientar un poco, no es lo mismo la estimulación de las luces artificiales a como ocurre con la luz solar.
Por lo tanto, aunque uno haga ese tipo de variaciones, siempre el predominio de la regulación del ciclo circadiano va a estar en relación a la salida del sol como día y la aparición de la luna como noche. Entonces, llegando a este punto, podemos empezar a ver que hay ciertos factores que afectan el sueño. Una de ellas es la edad. Con el paso de los años las fases del sueño se tienden a cortar y tendemos a tener menos sueño profundo, fases de sueño ligero, un poco más parecidas a las de la infancia o la adolescencia, pero como las del sueño profundo se acortan, entonces aparece esa sensación de no dormir bien o esa dificultad de mantener el sueño. Dentro de otros factores que afectan, se han descrito, por ejemplo, que las mujeres tienden a tener más somnolencia diurna, a tener fases de sueño profundo más prolongadas que los hombres, pero existen otro tipo de factores que pueden afectarlo. Por ejemplo, el hecho de tener un antecedente de una enfermedad, independientemente de qué enfermedad estamos hablando, puede alterar las fases del sueño. Si hablamos, por ejemplo, en este caso de la esquizofrenia, entonces entendamos que cuando un paciente presenta esquizofrenia está descrito que se alteran las fases del sueño y que el hecho de tener una deprivación del sueño, es decir, que el paciente no pueda dormir durante algunos días, se relaciona con una exacerbación de síntomas positivos, con la aparición pues, de lo que conocemos como síntomas psicóticos y con una descompensación clínica del paciente. Es muy importante comprender que durante el periodo de sueño se hace una reparación neuronal, se trata de sacar esa información que no es necesaria, pero también se hace una limpieza en general del organismo donde se tratan de eliminar todas las toxinas, tratar de eliminar todo lo que se produce del estrés oxidativo durante el consumo de alimentos en el día y del funcionamiento del organismo en general. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la persona no duerme bien, muchas de estas excesos de metabolitos quedan circulando y se relacionan con una desregulación de las funciones, en el caso de la esquizofrenia, de la dopamina, que es un neurotransmisor que se ha descrito, que se relaciona con la aparición de los síntomas positivos, así como también el hecho de que no se regule de manera adecuada el funcionamiento neuronal, genera que haya una activación inadecuada de las áreas del cerebro que suelen regular este tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas se relacionan como a los factores que puedan alterar el sueño? Estamos hablando también de los hábitos que tenga la persona. Se ha descrito, por ejemplo, que el hecho de que una persona no coma en los horarios adecuados o no tenga un hábito de alimentación correcto, esto puede alterar tanto el inicio como la finalización de las fases del sueño y por lo tanto alterar cada una como de las situaciones en relación al funcionamiento neuronal y por lo tanto se traduce en fatiga y en cansancio durante el día. Otra cosa importante para tener en cuenta cuando nosotros hablamos de los distintos factores es hablar de en qué cultura se encuentra inmersa la persona, qué actividades relaciona previo al hecho de dormirse y cuáles serían como las distintas relaciones que hay en el momento de dormir. Con esto me refiero a que no va a ser lo mismo una persona que tenga dentro de sus hábitos dormir a las 7 de la noche a una persona que tienda a dormir durante alrededor de las 10, 11 de la noche. Se han descrito que existen dos tipos de personas, las personas que tienden a ser más madrugadoras y estas se levantan más temprano, tienen mayor actividades durante horas tempranas del día y con el paso de las horas pues va apareciendo el sueño en ellos y por lo tanto la necesidad de descansar. Pero existen otras personas que se han descrito como una persona tipo búho, en el que al momento de despertar la somnolencia durante el día es mayor y con el paso de las horas empiezan a despertarse y a mantener como más actividad. Son personas que entonces tienden a dormir más tarde, tener hábitos de alimentación no tan saludables y eso se traduce a largo plazo en aumento de peso, factores de riesgo para enfermedades como por ejemplo la obesidad, la diabetes y en muchas ocasiones a un exceso de radicales libres que se podrían relacionar con la aparición o con factores asociados al desarrollo de enfermedades mentales como por ejemplo estamos hablando en este caso de la esquizofrenia. Pero entonces, con la actualidad, nosotros hemos notado que hay nuevos factores.
Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo se ha considerado un nuevo factor para predisponer hacia el insomnio y alteraciones en el sueño, por el hecho de que la persona tiende a permanecer mucho tiempo sentada frente a una pantalla, recibiendo una estimulación visual de luz artificial que no va a tener la misma estimulación de la luz solar, va a estar mucho más quieto, no tiene actividad física regular por estar trabajando, y el cansancio tiende a ser un poco más severo a pesar de que no hay tanta actividad física. Que se ha descrito, por ejemplo, en los niños que están recibiendo clases virtuales, ahora que hablamos de pandemia, y es que los niños tienden a trasnochar mucho más, ya sea realizando actividades académicas o cualquier otra actividad, y por el hecho de que despertarse para asistir a clases es solo despertarse, sentarse en el escritorio en pijama y atender, esto genera que de alguna manera el sueño también se altere porque tienden a correr las fases del sueño. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo normalmente me dormía a las 8 de la noche, cuando esto ocurre, entonces ya no me duermo a las 8, sino que me duermo a las 11, y si me levantaba a las 7 de la mañana, probablemente ahora me vaya a levantar a las 9. El hecho de las exposiciones a pantallas, pues también las hemos encontrado cuando hablamos de los teléfonos celulares. El gran porcentaje de la población se duerme viendo el celular. Muchos de nosotros lo hacemos ya sea por trabajo, por ocio o simplemente porque hace parte de nuestras rutinas, pero lo que se ha encontrado es que nosotros deberíamos evitar pantallas 2 horas antes de dormir. Por eso el televisor dentro de la habitación es uno de los factores que nos altera el sueño. Las bebidas que tengan, por ejemplo, algún contenido de alcohol a largo plazo también pueden generar alteraciones en el patrón de sueño, porque las bebidas alcohólicas, si bien desinhiben el cerebro a nivel de la región frontal, nos generan como una relajación, pero en consecuencia a largo plazo se traduce en una alteración de los ciclos del sueño y por lo tanto pues en una puede ser en un insomnio, ya sea de conciliación, es decir, para empezar a quedarme dormido, o de mantenimiento, que es cuando me refiero a los despertares intermitentes durante la noche. Por acá coloqué otra imagen y es a todos estos videojuegos que hoy en día pues quitan mucho de nuestro tiempo libre, pero por ser actividades que uno hace sin necesidad de hacer actividad física y frente a pantallas, pues también hace parte de los factores que pueden alterar el ciclo del sueño por esa estimulación visual. Todas las plataformas que nos pueden permitir ver televisión de manera continua, por ejemplo en este caso coloqué la imagen de Netflix, que nos tienen mucha información disponible de tipo streaming, se consideran un factor de riesgo porque las personas tienden a dormir un poco más tarde por quedarse viendo ya sea una película o una serie, y el hecho de tener acceso en cualquier horario a esta se ha descrito que pues se traduce en que las personas alteran el patrón del sueño en relación a realizar esas actividades de ocio. Y por acá coloqué pues el famoso coronavirus, porque sabemos que lo que ha ocurrido en estos 2 años es que muchas de las preocupaciones en relación a esta infección, al número de casos, a la mortalidad, a las hospitalizaciones, hacen parte de esos pensamientos previos a dormir y que por lo tanto alteran ya sea el inicio de las fases del sueño o por el contrario, pues retrasen el inicio de estas. Y lo que se ha encontrado es que si bien ha sido una situación compleja, porque pues realmente la pandemia no era algo que esperábamos, el coronavirus en general ha generado muchísimas preocupaciones en las personas y esto se ha traducido en alteraciones a nivel del sueño, así como pues un aumento de lo que se ha encontrado como de trastornos de ansiedad, no queriendo decir que sea un disparador, sino de que ahora quizás se han reportado de manera más frecuente. ¿Y qué pasa si nosotros dormimos mal? Lo que se ha descrito es que si yo duermo una noche mal, mis neuronas tienden a tener como al siguiente día una reducción alrededor del 20% de su funcionalidad. Y si ya yo duermo 2 días mal, se ha descrito que eso puede llegar a aumentar hasta un 40%. Esto quiere decir que con cada día que yo duermo mal, el funcionamiento de mi cerebro se va disminuyendo y por eso entonces aparece la distractibilidad, lo que algunas personas reportan como fallas de memoria, pero son también fallas atencionales,
o que quizás me estoy volviendo más torpe, se me olvidan las cosas, no me concentro en las actividades, y esto en quienes no tienen un antecedente de ninguna enfermedad, pues se traduce en que no somos tan funcionales o que la efectividad con que hacíamos las cosas ha disminuido. Pero si ya tenemos un diagnóstico de una determinada enfermedad, la deprivación del sueño se ha relacionado, como ya les había mencionado, con una aparición de síntomas, una descompensación de la enfermedad, a pesar de estar recibiendo la medicación y de no tener consumo de sustancias psicoactivas. Esta imagen la traigo porque dentro de lo que se ha descrito de la deprivación del sueño existen dos hormonas, la leptina y la grelina. La leptina es la encargada de darnos, por alguna manera decirlo, la saciedad, es decir, que no nos dé hambre. Mientras que la grelina es la que se encarga de generar el apetito. Cuando nosotros no dormimos bien, se disminuyen los niveles de leptina y se aumentan los de grelina. Entonces, por lo tanto, el no dormir se traduce en un aumento de peso a largo plazo y, como pueden ver en esta imagen, en lo que ya sería una obesidad, trastornos metabólicos, alteraciones cardiovasculares y un aumento del riesgo cardiovascular y de la morbilidad del paciente. ¿Qué quiere decir morbilidad? De que aparezcan más complicaciones en relación ya sea al diagnóstico actual o a cualquier otra enfermedad que pueda ir apareciendo asociada a los malos hábitos de vida saludable. Por lo tanto, no dormir sí se relaciona con comer más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero y lo más importante es lo que se ha descrito como el higiene del sueño, que ya les voy a mencionar. Otra cosa muy importante es evitar automedicarnos. Muchas veces vamos a la farmacia y le decimos al farmacéutico que nos medique algo porque no hemos dormido, pero esto es un error porque lo que le ha servido al farmacéutico quizás no sea lo que nos sirva a nosotros. Asimismo, lo que le ha servido a la vecina no es lo que nos va a servir a nosotros, porque hay que tratar de buscar cuál es la causa de no estar durmiendo bien. Las técnicas de relajación hoy en día hacen parte como de las distintas formas no farmacológicas con las que podemos ayudar a mejorar el sueño. Pero siempre que nosotros tengamos una persona con un mal dormir, debemos buscar si existe algún trastorno mental de base, ya sea un trastorno de ansiedad, una depresión, un paciente con un trastorno bipolar o si estamos hablando de una esquizofrenia, entre otros. ¿Por qué? Porque esa se ha descrito como una de las manifestaciones en la mayoría de los trastornos mentales. Y debemos siempre descartar causas secundarias, no estén alterados nuestro sistema pulmonar o cardiovascular, que no tengamos ninguna alteración neurológica que esté relacionada con no poder dormir y sobre todo descartar cualquier causa que se pueda tratar de otra manera. Por ejemplo, hay personas que sufren de una enfermedad que se llama la apnea del sueño, conocida como SARS. Esas personas están muy relacionadas a que no pueden respirar muy bien durante la noche y se relaciona mucho con el aumento de peso. Y durante la noche hay episodios en los que dejan de respirar por algunos segundos. ¿Cómo se maneja esto en muchos casos? Con un aparato que genera una presión positiva de oxígeno y que garantiza que aunque la persona no respire por algunos minutos, sí tenga el ingreso de oxígeno a los pulmones. Si no investigamos sobre esta causa, pues entonces no podremos quizás darle al paciente un hipnótico y que persista el mismo trastorno del sueño. Entonces, cuando hablamos de la higiene del sueño, siempre tenemos que tener en cuenta que esta es la medida más importante para nosotros regular el patrón de sueño de alguien con o sin enfermedad mental, y esta supera en eficacia muchas veces a la medicación, porque la mayoría de los trastornos del sueño se relacionan con malos hábitos. Entonces, este decálogo, o bueno, la habitación del sueño, son los 10 pasos de cómo debe ser la habitación a la hora de dormir. Lo primero es que la importancia de un buen colchón. Debe ser una firmeza media, debe estar acorde a las características que busca la persona, y también, si no es una sola persona la que duerme allí, se debe hacer la prueba entre ambos o el número de personas para poder evaluar si está de la firmeza adecuada y el tamaño correspondiente. El hecho de que consúltalo con la almohada pero que no sea muy alta, esto es muy importante porque muchas veces dormimos con muchísimas almohadas y lo que nos está generando es que es una contractura a nivel
del cuello que altera también la conciliación del sueño. Darle bienvenida a la oscuridad es muy importante porque no deben haber luces, no debe haber televisión, no debe haber celulares y lo más importante es tratar de conseguir la mayor oscuridad posible, ya sea con el uso de un antifaz o quizás tratando de hacerlo utilizando algún tipo de cortina que nos ayude a impedir el ingreso de luz del exterior. La temperatura ideal que se ha encontrado para dormir es alrededor de los 18 a los 21 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con calor no va a dormir bien, pero una persona con frío tampoco lo hará. Es importante que la habitación sea de unos colores tranquilos, adecuados. El dormitorio debe ser de colores neutros o pasteles, evitar colores fuertes porque esto genera una estimulación visual mayor a la necesaria para dormir. Y los sueños en orden, la habitación debe estar limpia, ordenada y siempre mantenerse de esa manera. No te lleves la cama al trabajo, el trabajo a la cama, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que la habitación es únicamente para dormir y dependiendo del caso, las relaciones sexuales. Nosotros debemos evitar hacer tareas, estudiar, trabajar o hacer cualquier otro tipo de actividad en la habitación donde dormimos. Y otra cosa importante, no te puedes pasar. ¿Qué quiere decir esto? No nos podemos pasar de tiempo en el televisor, en el computador, en el celular, porque esta estimulación prolongada pues también va a retrasar el inicio de tu sueño. Y en silencio se duerme bien. Esto es algo muy cultural de Colombia también, y es que nosotros tendemos a prender el televisor para quedarnos dormidos. Y en realidad la estimulación del sonido se relaciona con una estimulación hacia generar actividad y no hacia dormir y descansar. Por eso la habitación debe ser lo más aislada posible, no debe tener ruidos del exterior y debe en lo posible tratar de ser como aislada de cualquier otro ruido que pueda ingresar. Y por último, fuera pantalla. Como ya les había dicho, 2 horas antes de dormir no deben existir pantalla frente a nuestros ojos. Cuando hablamos de el decálogo del buen sueño, entonces han habido muchas descripciones. Por ejemplo, la primera, establecer horarios regulares de sueño. Hay algunas personas que recomiendan que estamos en un proceso de estructurar nuestro sueño, todos los días tratar de dormirnos 15 minutos más tarde de lo habitual, pero tratar de despertarnos 15 minutos más temprano. Con esto que generamos una disminución del sueño durante ese periodo que estamos tratando de ajustar el horario, y esto se traduce en que nos va a generar una sensación de cansancio mayor al día siguiente y por lo tanto ir adecuando el patrón de sueño a lo que se necesita. Realizar nuestras actividades durante el día es lo más importante. La noche se hizo para dormir, el día se hizo para trabajar, aunque para muchos eso no sea lo más habitual. Se debe hacer ejercicio a diario. El ejercicio debe ser antes de 2 de la tarde. El hecho de hacer ejercicio después de 2 de la tarde se relaciona con una liberación de energía en el cuerpo y que puede retrasar el inicio del sueño. Exponerse al sol es muy importante porque pues, nos va a ayudar a estimular algunas sustancias en el organismo que se relacionan con un mejor estado de salud general y con un mejor inicio de esa fase del sueño, que es la más importante, la primera de todas. No tomar café. Nosotros les recomendamos siempre a los pacientes que tomen 1 taza de café al día antes de 2 de la tarde si es necesario. Pero si no lo es y estamos en un proceso de tratar de recuperar el patrón de sueño habitual, tratar de evitarlo. Cenar algo ligero. Si yo me como una comida muy grande a las 7 de la noche y me voy a dormir a las 8:30, lo más probable es que mi organismo no pueda dormir, no porque la comida me cayó mal, sino porque tiene que trabajar para digerir esa comida y no puede disminuir frecuencia cardíaca, flujo sanguíneo y relajar todo el organismo, porque entonces cómo metabolizo o cómo digiero esa comida que me comí o esos alimentos que ingerí en este momento. Evitar tomar siestas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a la siesta del mediodía, pero esto lo que genera es una alteración del patrón del sueño porque volvemos a lo mismo. El día es para trabajar y la noche es para dormir. ¿Qué es lo más importante? Que así el paciente tenga sueño, no lo dejemos dormir en el día. En el día hacer actividades, tratar de entretenerlo. Si me estoy quedando dormido, levantémonos, vamos a hacer ejercicio, vamos a movilizarnos
para que cuando sean las 10 de la noche ya el cuerpo esté lo suficientemente cansado para poder dormir. Trata de no estresarte, esto es muy importante. Muchas personas se desesperan por un día de no dormir, pero en realidad la mayoría de las personas van a dormir en un lapso o van a llegar a dormir alrededor de los 8 días, porque el organismo no puede tolerar tanto tiempo sin dormir. Refiriéndonos al hecho de que les hablaba que durante el sueño se hacen reparaciones de muchas funciones en el organismo. Entonces pensar en que si no duermo nunca voy a poder a dormir como lo hacía, o por una noche que duerma mal ya todo se va a descontrolar o se va a desestabilizar, es un poco errado, porque a la final el organismo es muy sabio y siempre va a tratar de encontrar la forma de volver como a ese equilibrio. Pensar en que no dormir un día puede ser como una tragedia, puede también aumentar todo el estrés o toda la ansiedad en relación a la situación y traducirse en mayores alteraciones del sueño. Evitar exponerte a la luz de los dispositivos electrónicos, creo que lo he repetido más de 5 veces durante la charla, pero es que es uno de los factores que más nos afecta hoy en día, y siempre tratar en lo posible de que 2 horas antes no haya pantallas y preparar el ambiente para dormir. Preparar el ambiente para dormir, hablamos de temperatura, hablamos de ruido, hablamos de espacio. Uno no puede dormir en un lugar donde alrededor hay cosas tiradas en el piso, o un lugar sucio, o una sábana que nos genera alergia, o una cama incómoda. Entonces a veces no invertimos en estas cosas y puede que sea lo más importante de nuestro día a día. Y bueno, eso era todo lo que les traía para el día de hoy. El mes de marzo es el mes del buen dormir, y el 18 de marzo es el Día Internacional del Sueño. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctora Aida. Creo que ha sido una conferencia súper interesante y que nos da pie para muchas preguntas. Entonces, yo sé que tienen preguntas, y el que quiera bien pueda abrir su micrófono. Ana Cecilia, muchas gracias, doctora Aida. Muy buena charla. Bueno, Aida, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas son las horas normales que una persona tiene que dormir? ¿Y en qué momento considera uno anormal? Y cuando hablaste de las fases del sueño, las pesadillas, ¿en dónde se dan y por qué se dan? Listo, entonces lo habitual que una persona debe dormir es en un rango entre unas 6 a 8 horas. Por encima de 8 horas se habla de que puede ocurrir un estrés a nivel neuronal, por lo tanto dormir 10 horas no es lo adecuado, pero menor a 6 horas el organismo no logra hacer la reparación y puede eliminar como todas esas toxinas y sustancias y metabolitos que están circulando, y por lo tanto el funcionamiento de las neuronas no va a ser el adecuado. ¿Y en qué fases ocurren las pesadillas? Las pesadillas ocurren en la fase 3, previa al inicio del sueño REM, pero esta es la fase más profunda del sueño, donde se da esa eliminación de toda la información no necesaria, pero también puede ocurrir la sensación de haber tenido pesadillas en la primera fase del sueño, porque aún no nos hemos profundizado en todo y los estímulos del exterior todavía generan algún tipo de respuesta a nivel de nuestro cerebro. Todo esto ocurre en relación muchas veces, ya sea a fatiga, a malos días de sueños previos, a situaciones estresantes, a preocupaciones, pero yo creo que es muy importante comprender que una pesadilla no es una revelación, una pesadilla no hace parte de alguna señal, sino que se relaciona sobre todo a esas situaciones de estrés que están afectando nuestra funcionalidad y nuestra conciliación del sueño. En la fase REM del sueño, que ya es la última, en la que ocurren los movimientos, es cuando se da el sonambulismo, pero en esta fase no hay pesadillas, porque es un momento de mayor actividad cerebral en la que quizás ya no pueda recibir estímulos externos, y al momento de despertarme no sea capaz de recordar lo que en algún momento pasó por mi mente. No sé si eso responde la pregunta, Bruno. Sí, Aida, muchas gracias.
Aquí voy a leer unas preguntas que está por el chat ahí. Ricardo García dice, ¿qué tan malo es tomar antihistamínicos para dormir mejor? Dicen que es menos malo que tomar medicamentos psiquiátricos. Qué buena pregunta. Bueno, primero que todo, pues tomar medicamentos no va a ser malo si se hace con una indicación médica, eso es lo que tenemos que tener claro. Lo malo que es automedicarse o no ir hacia donde un especialista que te formule el medicamento adecuado. Tomar antihistamínicos sirve dependiendo de cuál sea el caso que esté generando la falta de sueño o el insomnio. Por ejemplo, si es una persona que está viviendo algún tipo de situación relacionada a la ansiedad o a un cansancio. En este celular. ¿Cómo? Ya. Alice. Entonces, muchas de estas personas que están más relacionadas como a una fatiga corporal o a un cansancio generalizado, uno en algunas ocasiones puede indicar un antihistamínico para ayudar a que la conciliación del sueño o esa relajación muscular sea mayor. Pero los antihistamínicos como tal propiamente no son hipnóticos. Generan ese sueño porque pues tienen a tener una acción central donde se disminuye como la postura corporal, generan una relajación generalizada y eso se traduce en una mayor facilidad para poder dormir. Pero ¿en qué situaciones quizás un antihistamínico no sea la mejor opción? Si yo tengo un paciente con un diagnóstico, por ejemplo, un trastorno bipolar, en el que el antihistamínico no me va a solucionar el hecho de estar descompensado, de tener un episodio de manía, puedo darle antihistamínico, puede dormir 2 días, pero pues en un rango de 3 a 4 días los síntomas van a persistir porque no es el tratamiento de elección y yo necesito tratar el trastorno bipolar. La mayoría de los insomnios, cerca del 90%, las causas son secundarias, es decir, ya sea por alguna enfermedad de otro sistema o por algún trastorno mental como trastorno de ansiedad, depresión, entre otros. Uno muy pocas veces, es muy raro encontrar un insomnio primario en el que no hay ninguna de los otros factores relacionados y sea simplemente una dificultad para poder conciliar el sueño. Damari Ospina Villa pregunta, ¿es cierto que entre más se duerma, más sueño se genera o es un mito? Muy bien, Damaris. Bueno, esta pregunta es muy interesante, pero es una percepción que tenemos nosotros del sueño. Muchas veces creemos que dormir 6 horas va a ser menos bueno o no tan efectivo que dormir 8, pero en realidad por eso existe un rango, porque no se puede hablar de que dormir más o menos horas a ese rango sea lo adecuado o lo inadecuado. ¿Qué ocurre cuando uno duerme más de 8 horas? Se bajan los niveles de azúcar en sangre, llevamos mucho tiempo en una relajación pues, de nuestra postura, entonces el organismo está apagado, está utilizando la menor energía posible porque se está gastando el combustible y no estamos comiendo, no estamos despiertos. Entonces si yo duermo 10 horas, cuando me levante lo más probable es que siga teniendo sueño y quiera seguir durmiendo, porque es que es más fácil para el organismo poder mantener las funciones del riñón, del corazón, del hígado, los pulmones activas, si no voy a tener la necesidad de usar tanta energía. Esa es la razón por la que cuando nosotros nos despertamos con hambre, porque lo que necesitamos para que el organismo se active y empiece a hacer todas las funciones generales es hacer la ingesta de glucosa, y es decir, los alimentos. A diferencia, por ejemplo, cuando las personas duermen menos de 6 horas, era lo que yo les hablaba de las hormonas que regulan el apetito. Cuando uno duerme menos de 6 horas, no se logran hacer esas reparaciones óseas de las estructuras neuronales a nivel neuronal. ¿Y qué ocurre? Que el organismo como compensación necesita más glucosa para trabajar y mantener el flujo hacia pulmón, corazón, hígado, el resto de órganos. Entonces, las hormonas lo que hacen es que una baja y la otra sube y se traduce en un aumento del apetito. Como más,
uso la glucosa que necesito para tratar de mantener mis actividades en todo el organismo, pero esa ingesta tiende a ser mucho más de la necesaria y por eso se traduce en aumento de peso, que a largo plazo puede ser obesidad, puede ser diabetes o cualquier otra enfermedad metabólica. Ay, perdón, yo aquí hablando sola. Hay una pregunta de María, Margarita. ay, perdón, es que Margarita. Margarita, perdón que se me saltó. ¿Me la lees o que se me saltó aquí esto? Margarita pregunta. Ay, Margarita, se fue la pregunta. Que si una persona que ronca, eso interfiere en el sueño. Pues que qué pasa. Ajá. La persona que ronca sin tener una enfermedad pulmonar propiamente no interfiere en su sueño. Eso hace parte de las consecuencias de disminuir como el tono postural de todo nuestro organismo. El problema es que afecta quien duerme con esa persona, porque pues el otro sí puede escuchar el ruido, eso le puede molestar y hasta le puede llegar a preocupar o asustar durante la noche. Cuando ocurren las apneas no se traducen en ronquidos, sino en pausas en la respiración. Y eso pues ya es otra enfermedad de la que el paciente durante el día tiene dolor de cabeza, mucho cansancio, tiende a estar más dormido durante la mañana que en el día, se relaciona con accidentes de tránsito porque por ejemplo se quedan dormidos manejando, tienen microsueños y está relacionado a una obesidad o un aumento de peso que genera alteraciones a nivel del sistema pulmonar. Ah, muy interesante. Bueno, aquí hay otra pregunta, hay unas buenas preguntas, vea doctora. Pipe López pregunta, cuando un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia está descompensado, ¿sale más fácil de la descompensación si duerme mucho más? Realmente no. Lo que puede ayudarnos a que el curso de recuperarnos o de salir de esa crisis es dormir con un adecuado patrón de sueño, porque dentro del desencadenante de la enfermedad o de la crisis en particular se relaciona a esa pérdida del sueño o del insomnio propiamente. ¿Qué ocurre? Que no es que tenga que dormir más de lo habitual, sino que se debe tratar de recuperar el patrón de sueño normal del paciente para que durante el sueño pueda hacer su funcionamiento neuronal normal, hacer las reparaciones que necesite, eliminar las toxinas necesarias y poder recibir pues, cada uno de los medicamentos, metabolizar de una manera adecuada y traducirse a largo plazo en la mejoría clínica del paciente, es decir, que los síntomas desaparezcan o se reduzcan a lo mínimo posible. Ok. Ricardo García pregunta, otra pregunta. ¿Una persona que tiene turnos nocturnos o trabaja en la noche, en el día puede recuperar el sueño? Y ahí me parece importante preguntar también si el sueño se recupera. Bueno, las horas de sueño perdidas no se recuperan. A largo plazo se traduce en mayor envejecimiento más temprano, en aumento de peso, como lo he mencionado, en deterioro cognitivo y en malos hábitos de vida saludable para tratar de compensar como esa necesidad de mantener el equilibrio del organismo. Pero cuando nosotros tenemos personas que consultan por alteraciones en el sueño, que tienen trabajos que les exigen realizar turnos nocturnos, por ejemplo, un portero, una enfermera, un médico, estas personas necesitan que por lo menos los turnos sean ubicados en un día de la semana para tratar de que se pueda hacer un horario y que el patrón del sueño no esté tan alterado. Es decir, no va a ser lo mismo que esta semana la persona va a turnos un lunes, la otra un jueves, la otra entonces no hace sino el domingo, la siguiente hace lunes, martes, miércoles, porque no hay forma de que el organismo se pueda adaptar a que hay un periodo de tiempo en el que no va a dormir. Y lo más importante son los posturnos. Uno generalmente, y eso pues si hace parte de una experiencia personal, cuando llega a un posturno, se duerme todo el día. Esto no va a suplir el sueño que se perdió en la noche. Por el contrario, se relaciona a una pérdida del patrón de sueño habitual. Porque si yo llego a un posturno
no duermo todo un día, cuando sean las 7 de la noche, pues ya he recuperado como el cansancio que he tenido, pero esa noche ya no voy a dormir bien, a la mañana siguiente debo madrugar a trabajar, luego otra vez una noche, entonces luego otra vez un posturno, y paradójicamente el hecho de dormir durante todo un posturno se relaciona a más alteraciones en el patrón de sueño. ¿Qué se recomienda? Tratar de hablar con el empleador para tener horarios mucho más estandarizados. Es decir, este empleado realiza turnos solo los lunes, este otro empleado solo los viernes. Y de esa manera existan días en los que pueda dormir de manera regular y el día que tiene el turno, pues no vaya a generar tantas alteraciones en el resto del horario durante el posturno, dormir alrededor de 4 horas solo para tratar de descansar pues tratar de eliminar ese cansancio que genera el trabajo, pero mantenerse muy activo durante el día para que durante la noche se pueda volver a dormir, teniendo en cuenta que el sueño perdido no se recupera. Ok, doctora, aquí Dora Ospina dice muchas gracias por compartir esta información tan útil. Si una persona duerme con ayuda de medicamentos, ¿logra el cuerpo realizar restauración y desintoxicación que produce el sueño natural? Claro que sí, Dora, porque cuando nosotros usamos los medicamentos, lo que estamos tratando de hacer es que disminuir todos los factores externos que están alterando esa dificultad para iniciar y mantener el sueño. Por lo tanto, es como una manera de ayudar a que el organismo se pueda apagar, hacer las reparaciones que necesita y activarse en el tiempo necesario. Los hipnóticos no tienen vidas medias, que es lo que me llaman medicina, o decir, duran en el organismo más de 8 horas. La mayoría tienen una vida media entre unas 6 a 8 horas y mucho menos. ¿Para qué? Para evitar que por un medicamento un paciente se exceda en el número de horas que hacen parte de ese rango de normalidad en el que se da pues toda la reparación celular necesaria durante el sueño. Ajá. Ok, Pipe López pregunta de nuevo, si una persona solo duerme tomando sopiclona, ¿qué debe hacer para recuperar su sueño normal sin necesidad de esta pastilla? Y de paso nos cuenta que... Bueno, cuando la sopiclona es un medicamento que se trajo al mercado con el objetivo de evitar el uso de benzodiazepinas para dormir, porque las benzodiazepinas, lastimosamente por el mal uso, pueden llegar a convertirse en una sustancia de abuso, más que propiamente por los medicamentos, sino por la utilidad que se le da. Este medicamento, cuando se sacó al mercado, se creía que era pues la solución para evitar que los pacientes abusaran de los hipnóticos. ¿Qué se ha encontrado hoy en día? Que si el paciente no se lo toma con las indicaciones médicas que se le dan, el medicamento ya no tiene el mismo efecto y se traduce en un potencial abuso o un aumento excesivo de la medicación, como sería en este caso de la sopiclona. Y los pacientes, pues dependiendo de la edad, de las enfermedades que tengan, reportan ciertos efectos. Pacientes mayores de 60 años uno trata de evitar este tipo de medicamentos porque pueden generar caídas, mareos, algunos pacientes reportan alucinaciones o algunas alteraciones sensoperceptivas. Eso se relaciona más al hecho de que pues, por encima de los 60 años son más susceptibles pues, al mecanismo de acción de este medicamento a nivel cerebral. Cuando una persona recibe sopiclona, lo que nosotros generalmente tratamos de hacer es que sea por ciclos cortos, mientras ya sea el antidepresivo, el ansiolítico o el antipsicótico que estemos utilizando, haga el efecto y regule todo lo que está en relación a ese patrón de sueño. Recordemos que la mayoría de los insomnios van a ser por causas de otras enfermedades. Y tratamos entonces de hacerlo con la mínima dosis posible de sopiclona, tratando en lo posible de que con la mínima dosis se logre una regulación o una inducción del sueño, que es más lo que hace la sopiclona por el tiempo de acción. Por otro lado, nosotros lo que siempre tendemos a hacer es que si el paciente por alguna razón ya viene recibiendo este medicamento que es de venta libre, tratar de disminuir la dosis de forma gradual para que no vaya a generar
un efecto rebote o un efecto paradojal en el que el paciente tiene insomnio y siente que es porque no se ha tomado la suticlona. Y es porque pues ya se ha acostumbrado a recibirlo y hace parte más que de la acción del medicamento, de los hábitos, de que yo todos los días me tomo la suticlona a las 7 de la noche y me duermo. Más allá de que realmente sí sea una dependencia o que sea que el organismo la necesita para dormir. Por otro lado, entonces, referente como al uso de la soticlona, nosotros siempre vamos a tratar de bajar el 25% de lo que esté tomando el paciente cada semana hasta lograr suspenderlo. A veces es muy difícil porque pues ya la persona se ha acostumbrado a tomarla o la viene recibiendo hace mucho tiempo, pero se trata de hacer una disminución gradual, tratar de suspenderla si se logra o dejarle la misma dosis posible. Muchas veces suspenderla y quedarnos sin ningún medicamento para tratar la alteración del sueño no va a ser posible, no porque no se pueda, sino porque la causa del insomnio o esa alteración del sueño es por otra enfermedad, por una depresión, por una ansiedad, por una descompensación de esquizofrenia, bipolaridad, entre otros, más allá de que la persona tenga o no una dependencia a la medicación. Qué tan interesante lo que nos cuenta Aida, y de verdad que esta charla de la importancia del buen dormir, pues nos deja como muchas enseñanzas y que nos ayuda también como a evaluarnos cómo lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Los tips que nos dio son súper interesantes y de verdad, Aida, que se te agradece esta charla. Y antes de que, si hay alguna última pregunta, quisiera que Aida, que es estudiante de psiquiatría y es su presentación ante un grupo de familias, ¿cómo te sientes con las preguntas? ¿Preguntas más que los profesores o cómo está esto? Bueno, Auro, no, yo creo que ha sido una experiencia muy chévere. Preguntan más que los profesores, pero son preguntas que creo que la mayoría nos hemos hecho alguna vez en la vida, pues independientemente de estar o no en el área de la salud, porque las alteraciones del sueño son frecuentes, pero como les contaba, se relacionan o a que tengo malos hábitos o que hay algo más de que sea un insomnio primario. Muchas gracias, Aida. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ay, sí, yo tengo una. Silvia. Ay, sí, discúlpenme. Sí, buenas tardes, doctora Aida. Muchas gracias por la charla muy práctica, muy especial. La pregunta es, yo creo que todos estamos, pues la mayoría estamos convencidos que sí es mejor tomar un somnífero que resistirse el insomnio, pero lo que nos genera miedo es la dependencia, ¿cierto? Y los efectos como secundarios, y sobre todo que siente uno, pues, o tiene la idea de que son muy adictivos. Entonces, ¿cómo pudiera uno contrarrestar ese efecto aditivo? Y la otra preguntita, pues el tema de la respiración, ¿cómo ayudarse con la respiración para efecto de un buen dormir? Muchas gracias. Bueno, entonces, referente a esa primera pregunta, hay que tener muy en cuenta que la mayoría de los medicamentos en psiquiatría en general no generan adicción. Sí hay medicamentos que han tenido como una alerta, y es por ejemplo la benzodiazepina, lorazepam, alprazolam, porque más allá de que el medicamento genere adicción de forma directa por su acción en el organismo, es por la habituación que genera en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil tomar unas gotas de clonazepam, bajar la angustia, que aprender a trabajar en cómo manejar la angustia, más allá de que sea una adicción propia, como ocurre, por ejemplo, con el uso de cocaína, de marihuana o de cualquier otra sustancia de abuso. Por otro lado, el resto de medicamentos en psiquiatría no es que sean de un perfil de abuso nulo, no, sí puede llegar a ocurrir, pero es muy mínimo, sobre todo porque siempre tratamos de usarlos a las dosis adecuadas, en el tiempo necesario, mínimamente necesario, y
dependiendo de la indicación y el caso. Por eso no podemos generalizar que la quetiapina me sirvió a mí para dormir, pero no le sirvió a mi vecino. Y por otro lado, muchas veces lo que nosotros como población general conocemos como adicción no es realmente una adicción, sino que persisten los síntomas de la enfermedad que estamos tratando. Persisten los síntomas de ansiedad, persisten los síntomas de pánico, persisten los síntomas de depresión, persisten los síntomas de esquizofrenia. Y en la otra pregunta que me hacía era, me pasó. Con relación a la respiración, ¿qué tanto podemos ayudarnos con la respiración para un buen dormir? Bueno, entonces existe referente al tema de las respiraciones que, bueno, si hay una persona que tiene dificultades en eso, lo primero es mirar ya desde el punto de vista de la inmunología, si hay alguna alteración propia a la hora de dormir con la respiración. Y dos, existen muchas técnicas, el mindfulness en la actualidad, la meditación y técnicas de respiración asistida, es decir, por medio de meditación, que nos ayudan a que podamos relajarnos, y ese proceso de relajación y el hecho de tratar de desconectarnos de las situaciones estresantes, de los problemas, de las situaciones familiares, nos permita dormir o iniciar el sueño mucho más fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario para la doctora Aida? Buenas tardes, yo sí quiero hacer una preguntita, por favor. Claro que sí. Doctora, muy agradecida pues por la información de alto valor, pues yo creo que para todos, muchas dudas aclaradas. Bueno, yo como familiar de un paciente con esta condición, fluctuamos de polo a polo, o sea, pasamos de no dormir nada a estar durmiendo demasiado, pero como familiares, o sea, es tanto el agotamiento que preferimos que esté dormido, que duerma, que descanse, y, o sea, caemos como en el momento de decir, no, prefiero que esté así, que esté tranquilo, a no estar en ese estado de insomnio total y de desespero total, y el cansancio y el agotamiento que nos generaba a nosotros. Cómo ir como implementando el equilibrio que debe pues como haber para no sé, para retomar como esos hábitos como nos los mencionaba usted, porque pasamos de insomnio total a dormir toda la noche y todo el día. Bueno, eso es muy importante también comprender que es una situación compleja, porque pues, estamos hablando de que esto no solo lo afecta a él, sino a ustedes como familia. Y por esa razón también es importante comprender que a veces simplemente estamos pasando entre el periodo de la crisis hacia la estabilidad, y por eso estamos pasando del insomnio a dormir todo el día, y que quizás cuando se pueda bajar la dosis un poco, el paciente va a estar más despierto. Y ya estando estable, una manera de tratar de mantener o de regular un poco estos patrones es la estimulación durante el día. Y con esto me refiero a, si le gusta pintar, pongámosla a pintar. Si le gusta jugar fútbol, pongámosla a jugar fútbol. Tener normas en casa. El televisor se apaga a las 7 de la noche. El celular no entrega a las 7 de la noche. Durante el día abrimos ventanas. Durante el día sale al parque. Después de 10 de la mañana en casa todo el mundo debe estar despierto. El tinto se toma en el desayuno. No se ingieren bebidas como Coca-Cola, energizantes en ningún momento. Eso es lo que nos puede ayudar a tratar de regular todo el proceso, porque ¿qué ocurre con estos pacientes? Y yo que lo has vivido, pues me tiene cuenta que el curso de la enfermedad nos lo va quitando como esas habilidades de hacer actividades, y ellos tienden a estar mucho tiempo sin hacer nada, no porque no quieran, sino porque ya esas habilidades se han ido perdiendo, consecuencia de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia y como entorno? Impulsarlo, ponerlo a hacer actividades. A veces uno les dice, no, pero venga y coloree, no. En el paciente hay que sentarse a colorear, porque probablemente él, si yo le digo que lo haga, pero nadie lo está acompañando, no va a terminar la actividad.
a lo mejor nada más la inicia, pero no la termina. Entonces, por esa razón, lo más importante es uno como familia unirse y estar un apoyo, pero un apoyo completo y un apoyo integral. Si hay que colorear, coloreamos todos. Si vamos a hacer un rompecabezas, pues todos nos sentamos a hacerlo. Involucrarlo en las actividades de la vida diaria. Voy a hacer el almuerzo, lo pongo al lado que pique el tomate. Voy a hacer el aseo en la casa, lo pongo a que barra y lo superviso. Si no sabe, le enseño. Porque muchas veces, no es que sea más fácil, pero sí es más tranquilizante para la familia que se quede sentado viendo televisión o que se quede sentado porque está tranquilo, porque está medicado, más allá de ayudar a que no se pierdan esas capacidades que nos permiten que pueda tener un día a día como el resto de los demás. Esa pregunta de Damaris yo también la quiero complementar porque me parece súper importante lo que ella dice. A veces nos acostumbramos a mejor que él se quede dormido y que no moleste y yo hago mientras tanto las vueltas, pero estamos viendo lo que nos cuenta la doctora Aida, que el dormir tanto tampoco, pues no es realmente nada bueno. Y a lo que le dice la doctora Aida del desarrollo de actividades, eso también es muy importante, ¿cierto? Si vamos a hacer un plan de trabajo, pues de actividades, pues que sea como rutina, ¿cierto? No un día así, y como no se levantó temprano, y qué pereza, pues ya no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Tenemos que tener como esa paciencia, pues para hacer las actividades. Y también muy importante, la supervisión también tiene que ver pues como con que no sea tan directiva, pues porque a veces, acordémonos que a veces como familiares y a todos nos ha pasado que uno barre y después la mamá vuelve y barre, entonces uno dice, entonces ¿para qué barrí? ¿Cierto? Entonces es como también tener como esos cuidados y que las actividades tengan también objetivo. Eso de levantarlos a las 7 de la mañana, cuando todos los de la casa se levantan a las 8, ¿cierto? Pues no. Y como levantarse como aquí, ¿cierto? Entonces, que uno sepa, todos nos levantamos porque tenemos que ir a trabajar temprano, o porque vamos a hacer deporte, o porque vamos a ir a una misa, o porque tenemos diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, que se pueda tener esa rutina que la doctora Aida muy bien la sabe cómo explicar, ¿cierto? Que es importante que nos involucremos todos. Muchas gracias. Pues sí, me sirvió mucho, doctora, lo que me dijo. Muchas gracias. Ok, Damaris, muchas gracias a vos por las preguntas, muchas gracias a todos, porque de verdad han estado muy preguntones y ese es el objetivo de esta charla, es que podamos resolver, que podamos compartir, y yo estoy segura que la doctora Aida también está aprendiendo muchísimo hoy. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o ya podemos despedir a la doctora para que siga en su congreso en Cartagena. Doctora, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un apoyo importantísimo. Ojalá, como dijo Aurora, se enamore de Asanafe y podamos seguir contando con usted. Asanafe tiene las puertas abiertas pues, para que siga compartiendo los saberes con nosotros. Muchísimas gracias no solo a usted, sino a todos los que participaron porque aclararon muchas dudas. Muchísimas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Yo también aprovecho para decirle si es posible que la presentación no la puedan pasar para montarla en la página, pues dándole los créditos a su nombre, porque así la gente lo vea. Me parece lo de los hábitos, la habitación del sueño, cómo debe ser el decálogo. Entonces así la gente se puede aproximar a la página y estarlo viendo continuamente. Creo que es un interés para todos, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Maravillosa la conferencia, muy útil. Muchas gracias, estuvo muy interesante la charla. Gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, mi Aida, me alegra mucho pues que te haya ido así de bien. Me saludas a todos los compañeritos y que estés muy bien. Ya te puedes retirar si tienes cositas que hacer. Muchas gracias, Auro. Muchas gracias, Auro. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. Bueno,